vamos a darle la bienvenida a Juan Lladó, economista, pero además un articulista y un institucionalista vigilante minucioso de los procesos sociales dominicanos y un experto, un consultor turístico. Por cierto que uno de los temas que vamos a tocar con él hoy, aparte de lo institucional y la perspectiva en el país, la situación del turismo a nivel internacional debe ser la prueba más dura que ha tenido el turismo en mucho tiempo, ¿verdad? En este momento. Bueno, buenos días. Yo estimo que no ha habido un fenómeno tan impactante como el que está aconteciendo ahora en toda la historia de la humanidad. Sí. Desde que los viajes organizados comenzaron a finales del siglo XIX hasta ahora, no se había visto una amenaza tan dramática a la industria de los viajes como se está viendo ahora mismo. Las aerolíneas internacionales están recibiendo el mayor impacto porque muchos de sus aviones están viajando vacíos. Están viajando todavía porque quieren conservar los derechos de ruta, etcétera, pero ha habido un desplome del flujo de pasajeros espectacular. Y las pérdidas de la industria aeronáutica se estiman en cientos de miles de dólares. Millones de dólares, exactamente. Yo vi un análisis que hizo un analista internacional de que de 700.000 millones de dólares que se calcula que es la industria de los viajes y el turismo a nivel mundial, esta pandemia tendrá un efecto negativo de aproximadamente 50.000 millones de dólares menos. Es posible que sea más, puesto que no es solamente la pandemia lo que está causando los impactos negativos, sino también los impactos sobre la economía. Ha habido desplome de las bolsas de valores en todo el mundo. La de Nueva York ayer colapsó de una manera tal que no se había visto desde 1987. 87. Pero en España fue un 14%. Y algunos analistas están prediciendo que la recesión económica que esto va a provocar será peor que la de 1929. Pero aquí hay una diferencia, según otros analistas, y es que esta no es una crisis estructural de la economía, sino una crisis muy coyuntural debido a lo que a este fenómeno del coronavirus, y que por tanto podría durar mucho menos tiempo que lo que pasó en el 29, lo que ha pasado en otras épocas de la historia. Bueno, somos muchos los que deseamos que con el advenimiento del verano y con la elevación de las temperaturas, la pandemia va a desaparecer. Por lo menos que se reduzca su expansión, ¿verdad? Por ejemplo, a los países que tenemos climas más cálidos, somos menos susceptibles a la expansión del virus. Sí, pero creo que se muere a los 27 grados. A los 27 grados. Aquí estamos en 29 fácil y en 30, ¿verdad? Pero eso no está establecido todavía. Pronto vamos a estar en 29 y 30 grados. Yo estaba leyendo ayer en el periódico El País de España que el principal gurú de la infectología china espera que para junio ya haya desaparecido esta pandemia. Pero en China. Sin embargo, hay otros que dicen que a pesar de que la temperatura es un factor determinante, en Singapur, que ahora mismo tiene temperaturas de verano, en Brasil, en Argentina, en Australia, hay muchísimos casos de coronavirus, a pesar de que las temperaturas están por encima de los 27 grados. Concuerdan casi todos los científicos, es que este es un virus nuevo y que su comportamiento está todavía por definirse. Que es no una se sabe, mutación nueva. Es una mutación nueva y no se sabe cuál va a ser el impacto. Ahora, lo que sí sabemos ya es que China ha logrado controlarlo y ya oficialmente ayer
dijeron que tenían el virus controlado y que no solamente comenzaba, ya sabíamos que había comenzado a reducirse Desde hace 10 el días número de casos, sí. reduciéndose. Pero ayer ya oficialmente dijeron, está esto bajo control. Ahora lo que están haciendo los chinos es controlando los que llegan desde fuera. Ciertamente, están poniéndolos a prueba. Sí. Anteayer solamente hubieron 15 nuevos casos en Sí. toda China, de manera que el pico Bajó. de la epidemia se ha agotado Bajó. ya. Y hay grandes esperanzas. China ha tomado unas medidas muy drásticas, tienen un control de la población mucho más efectivo que lo que podrían tener las democracias de Occidente. Pero el hecho de que China logre parar los efectos de esta pandemia no necesariamente significa que el resto del mundo va a lograrlo tan rápido. De manera que estamos ante una situación con una gran incertidumbre. Bueno, ¿cuáles son las repercusiones que se pueden esperar en el país de esa situación? ¿Se hace incierto el panorama económico de este año? Yo creo que este año es un año de grandes desafíos nacionales. Hay por lo menos 3 factores que inciden de una manera peligrosa sobre la estabilidad económica y política del país. El primer factor es el de las elecciones. Este es un tránsito muy delicado, especialmente después de las fallidas elecciones del 16 de febrero. Tenemos luego entonces el problema de la pandemia, que decididamente tendrá un impacto económico negativo sobre la economía nacional. Y luego entonces lo que yo espero que será el tránsito hacia un nuevo gobierno a partir de agosto de este año, que también introduce un factor de incertidumbre porque esperamos que las nuevas autoridades, que yo espero que sean de un partido diferente al gobernante, la manera en que deben manejar esa transición con ecuanimidad, puesto que el cambio de partido de gobierno significa una gran catarsis nacional, es decir, este partido de gobierno que tenemos ahora ha estado en el poder por 20 años y eso provocará, esa transición provocará un zarandeo de la vida nacional, sin duda alguna. Yo espero que se maneje con ecuanimidad, pero aún así es un factor de preocupación. De interrogantes, siempre, Sí, siempre de crea preocupación. incertidumbre. En el caso Cualquier cambio de particular, gobierno crea deja interrogantes. Sí, en el caso específico del turismo, que ya descendió el año pasado, sí, ahora se presenta varios fenómenos, se han presentado que afectan sí, al sí, turismo, sí. incluyendo la crisis política de aquí, el hecho Sí. de que se hayan suspendido las elecciones municipales, sorprende al mundo, Ciertamente. pero ahora tenemos el tema este fenómeno que no es nuestro, una pandemia, pero que nos va a afectar y nos está afectando ya. Sí. Eh, Mira, los mismos hoteleros habían anunciado que la recuperación total del ritmo de crecimiento del flujo de turistas hacia el país iba a comenzar en el segundo semestre de este año. Es decir, esas eran las expectativas. Con el surgimiento de esta pandemia ahora, eso no necesariamente será así. De manera que yo creo que ciertamente este va a ser un año de vacas flacas para la industria turística nacional. Como Sin para la embargo, mundial, pero estamos hablando aquí ahora nos de importa, nosotros. ajá. Claro, hay que estar consciente de que esta es la principal industria de la economía dominicana y ciertamente va a tener un impacto muy negativo. Sin embargo, tenemos que tomar en consideración el hecho de que en el 2018 nosotros tuvimos una bonanza histórica, como nunca se había visto, principalmente en la industria hotelera. Es decir,
logramos una tasa promedio de ocupación de un 82% en el 2018, lo cual quiere decir que eso fue sin precedentes, porque la tasa promedio de ocupación de la hotelería caribeña es de un 63%. ¿Qué impulsó eso, ese nivel tan alto de ocupación? Bueno, la recuperación económica después de la crisis financiera del 2008, 2010. 2012. Incentivó a la gente a viajar. Sí, sí. Sí, El crecimiento de la economía norteamericana fue bastante alto. es ciertamente. Es decir, Y también la disminución que se produjo en esos años anteriores del turismo del norte de África, de Turquía, Egipto, todos esos países perdieron 18 o 20 millones de turistas. Ciertamente, algunos acontecimientos políticos no favorecieron a nosotros, pero también eso fue un fenómeno regional, es decir, Sí, pero si hay 18 millones de europeos que dejan de ir a Turquía y otros que dejan de ir a Egipto, muchos pues buscarán ir por otro lado y claro. una parte nos tocó a nosotros. Y hay que reconocer que el gobierno también hizo una inversión significativa en pero la hizo el publicidad. año pasado también y sin embargo no se produjo. Hay factores exógenos que son los que han estado determinando. Sí, la promoción internacional realmente, ya en nuestro caso, tiene un efecto marginal. Y tiene unos cuantos años de buena promoción ya también. Ciertamente, ¿no? Sí, pero influye muy poco. Yo no creo que eso ya sea determinante. Realmente el grueso de la promoción no es el gobierno que lo hace ya. El grueso de la promoción lo hacen las mismas cadenas hoteleras porque ellas tienen que llenar sus hoteles para rentabilizar sus inversiones. Claro. De hecho, yo creo que nosotros estamos gastando el doble de lo que deberíamos estar gastando en promoción de parte del gobierno. Me refiero, si gastamos 50 millones, deberíamos estar gastando solamente unos 25 millones. La promoción oficial, a eso me refiero. Porque los hoteleros tienen la responsabilidad, como dije anteriormente, de rentabilizar sus inversiones y es a ellos que les toca hacer sus gastos de promoción. ¿Cómo evalúa las medidas que ha adoptado el gobierno frente a esta crisis que se deriva de la pandemia del coronavirus? Bueno, a mí me parece que las medidas han sido correctas. Primero se pararon los vuelos desde Italia. ¿De Milán sigue o no? Porque sí. No, ya Italia está paralizado por completo. Bueno, ahora sí. Ya sí. Pero desde ya aquí son ellos los que lo pararon todos. Porque el primer caso de sospecha de coronavirus fue de un italiano que había venido desde Milán. Hemos tenido más de una docena de casos de gente que han sido aisladas y puestas en observación, pero la mayoría de esos casos han resultado negativos. Yo pienso que hasta ahora no ha habido una suspensión de vuelos desde Europa o de Estados Unidos. Hay múltiples medidas. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, no recomienda suspender vuelos. Sin embargo, eso ya ocurrió en Italia totalmente. De España, de Europa han limitado todos los vuelos hacia los países. Y Estados Unidos adoptó una medida unilateral, ni siquiera consultó a Europa. Dramática. Su presidente lo anuncia al mundo entero. Y esto ha conmocionado. Y eso fue lo que tumbó las bolsas en el mundo. Pero sin embargo tiene respaldo a nivel interno Donald Trump con haber prohibido los vuelos hacia Europa. Con la excepción del Reino Unido y de Irlanda. De todas maneras, mira, aquí hay gente que dice que debieron haberse prohibido los vuelos. Yo pienso que no hasta ahora. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque aquí todavía nosotros no tenemos la pandemia enraizada en el país. No ha habido transmisión comunitaria. Bueno, pero eso dicen que es para evitar que nos Exactamente, para evitar que nos llegue. ¿Qué es lo que están abogando algunos países? Sí, pero yo pienso que si nosotros logramos implementar ciertos controles en los aeropuertos, principalmente en el de Punta Cana, yo creo que es preferible dejar que los vuelos sigan llegando y dejar que sea la misma clientela la que se abstenga o no de venir aquí. Porque podría hacer más daño una suspensión unilateral de vuelos
cuando realmente hay una serie de incertidumbres, de factores que no se pueden predecir con relación a la evolución de esta pandemia. La situación puede cambiar, según yo he estado oyendo a los expertos, de la noche a la mañana con relación a la expansión del contagio. En consecuencia, a mí me parece que ha sido prudente que no se tomen medidas tan dramáticas como la que tomó Trump con relación a los viajes de Europa hacia Estados Unidos. Debemos estar sumamente atentos y monitorear la situación a medida que se vaya desenvolviendo, porque las consecuencias pueden ser muy graves. Bueno, de todas maneras nosotros tenemos por delante un desafío. Es que si nosotros no nos afecta duramente, el país será de los primeros que podrá estar en capacidad de recuperar el turismo, ¿verdad? Porque hay aquellos lugares donde no hubo, va a ser más fácil cuando baje ese pánico en Europa y en Estados Unidos, que la gente empiece a viajar, va a ser más fácil donde no hubo. Si nos coge y nos golpea duro, claro, entonces se nos complica más. Ciertamente. Estamos posicionados para poder también beneficiarnos de la recuperación. De la recuperación tal vez rápida. Más que muchos porque de que va a tomar sus 3 o 4 meses, seguro lo va a tomar. ¿Cómo no pasó en el 2008? Que tome el año entero si nosotros no da duro, entonces. Lo que tenemos es que extremar las medidas de control en los aeropuertos y además tratar de evitar la propagación de la epidemia por el contagio comunitario. Pero mientras tanto yo creo que sería prematuro tomar medidas drásticas como la cancelación de vuelos. Vamos a hacer una pausa y continuamos conversando con Juan Yadó. Bueno, seguimos conversando con Juan Yadó, un experto en política. Pero Juan Yadó tiene escribe artículos y tiene en su sitio, manda documentos, que eso no tiene más. No, es un experto en política pública. Le da seguimiento, mucho seguimiento a la institucionalidad democrática dominicana. Juan Yadó, ¿tenemos elecciones el domingo? Yo creo que sí. ¿Y qué vaticina? ¿Qué va a pasar en términos de concurrencia, en términos de...? Sí, bueno, yo estoy optimista de que vamos a tener un proceso sin trauma, pero no porque de repente haya alguien manipulado una varita mágica para que eso suceda. Es que ha habido una movilización de diferentes sectores nacionales e internacionales que van a vigilar el proceso de una manera tan estrecha que yo creo que va a garantizar un tránsito sin traumas. Y en ese sentido estoy optimista de que eso así sea, porque las consecuencias de lo contrario serían sumamente negativas para la estabilidad política de este país y para el bienestar económico de la nación. Sería traumático y catastrófico. Es decir, nosotros tenemos que esforzarnos por transitar ese proceso de las elecciones municipales de una manera ejemplar. Y a mí me reconforta saber que, por ejemplo, la OEA ha incrementado el número de sus observadores. Hay 36 observadores de la OEA, por ejemplo, solamente. 37. Bueno, con el presidente Frey. Y participación ciudadana incrementó en cuánto, en 800, en relación Son a lo de 2.600 observadores de 2.600. participación ciudadana. Por primera vez, ANGE, la Asociación de Jóvenes Empresarios, hizo un acuerdo con participación ciudadana para incorporarse a la observación. Tenemos también los jóvenes, la figura del observador de los escrutinios, que eso es nuevo. Tenemos la autorización de la Junta Central Electoral para que se hagan videos de los escrutinios. Tenemos los jóvenes que se van a incorporar masivamente. Están haciendo campaña tanto en la capital como en Santiago y lo tienden a todo el país para que los jóvenes vayan a vigilar. A vigilar, exactamente. Son veedurías que yo creo que van a ser muy efectivas. El único nubarrón que todavía queda por despejar y que ojalá todavía tenemos tiempo de que se despeje, es el de la composición de la vigilancia militar, porque aparentemente
el partido de gobierno ha rehusado a la petición que se le hizo de cambiar los oficiales que están Al mando de las identificados tropas. como parciales hacia el gobierno. Ese es el único nubarrón. Pero porque los militares y la policía, según la ley, el día de las elecciones están bajo la dirección de la Junta Central Electoral. estaban bajo Sí, la pero dirección de la una Junta cosa es Central que esa es la Electoral el teoría, 16 de febrero esa es también. la Y actuaron teoría. mal. Y bueno, y todo lo que ha trascendido en la prensa sugiere que realmente Hubo problemas. el trastorno tuvo un origen militar, o por lo menos eso es lo que uno deduce de lo sucedido. Entonces, Y del silencio de la Junta Central Electoral, que no ha podido rendir un informe técnico de su equipo, de su equipo técnico para explicar qué ellos creen que pasó, ni siquiera. Porque esa es una cosa que sigue ausente. No es que no hemos podido establecer con certeza, sino que no ha habido un informe técnico bueno, minucioso como correspondía de la Dirección de Informática de la Junta. Tenía que decirle al país. Pasó esto, a tal hora esto, a tal hora esto, hicimos este esfuerzo, creemos. No respondió esto, se supone que debió responder o que no, o decir no previmos tal cosa, pero tenía que decirle algo a la población. Bueno, no han dicho nada. Yo tengo entendido, según los reportes de prensa, que los partidos estaban bastante bien informados porque se habían reunido con el presidente de la Junta y le estaban dando seguimiento a la situación. Ahora mismo la Junta no puede hacer ninguna declaración sobre ese asunto, puesto que hay una investigación en curso de parte de la OEA. Bueno. Y será esa investigación... No, es que eso tenían que haberlo hecho a las 48 horas. Tal vez. Porque si tú que eres gerente de una empresa y hay un problema técnico grave, lo primero que tú llamas al director de cómputo y dices, en 24 horas me tiene que dar un informe, ¿qué pasó aquí? Él, si hubo una irregularidad, a lo mejor él no puede decir quién fue responsable, si metieron la mano o no, pero te tiene que decir qué pasó. Te tiene que explicar qué pasó. No te puede dejar duda de que algo pasó. Y entonces tú tienes que decir qué pasó. Pero lo que pasó, creo yo que no es tan importante como que el culpable, quién fue que lo provocó. No, las dos cosas. Es decir, ¿qué pasó? Bueno, hubo una interferencia con los programas que no permitieron que las boletas de los partidos de oposición se mostraran. Pero lo que hicieron esos programas tienen que saber si la interferencia fue porque alguien la produjo o que no funcionó lo que ellos hicieron. Eso es lo que se... Y si no funcionó, tenían que admitirlo, porque es peor es dejar que crezca la sensación de que hubo... Bueno, lo que tenemos que apostar ahora es a que no vuelva a ocurrir en las elecciones del domingo. No en las ocurrirá nada de esa naturaleza. Hay que buscar no que no ocurran otros problemas, porque eso no se puede repetir. Claro. Vamos a tener veedurías. Digo, no se puede repetir porque con el voto manual ahora. Claro. Ya eso está claro que, sí. que no, pero de todas maneras... Otros problemas pueden venir. Sí, porque está la transmisión de los datos y los escáneres y todo eso, pero hay también autorizado una veeduría en la dirección de elecciones y en la dirección de informática. Es decir, que esos procesos estarán vigilados permanentemente. Bueno, se nos acabó el tiempo, lamentablemente, Juan Yadó. Hay que agradecerle muchísimo. Y amigas y amigos televidentes, llegamos al final de esta entrega. Será el lunes. El lunes no. Recuérdense que el domingo vamos a estar en Telesistema, Juan Bolívar y yo, y todo el equipo. En alguna hora, no todo el día. Horas, yo no pero el Telesistema va a estar transmitiendo desde las 6 de la mañana hasta que Dios quiera, en vivo, todo lo que ocurra en cualquier lugar del territorio nacional. De manera que las cámaras nuestras estarán vigilando también. A ver lo que pase por allí. Así que nos vemos el domingo. Muchas gracias.